Bienvenidos a otro encuentro para esa persona que está fuera de Estados Unidos, específicamente los mexicanos, porque es el país al que yo me enfoco en ayudar. Y bienvenidos al webinar del día de hoy, que vamos a hablar un punto bien interesante, y es por qué invertir en propiedades en Estados Unidos. No, realmente rendimiento, realmente seguridad, en el fondo lo que estás buscando. Y el tema lo traje digamos, a esta actividad, a este webinar, porque usualmente el cliente dice que lo que busca es rendimiento, pero cuando empieza a conversar con la persona nos damos cuenta que hay unas preocupaciones más fuertes, de mayor peso, que el rendimiento, y a la final lo que buscan es seguridad. Y por eso el tema de hoy es por qué invertir en propiedades en USA. Rendimiento, seguridad. Mi nombre es Karina Chacín y me encanta acompañarlos en este espacio donde les puedo ayudar a tomar decisiones o a aclarar lo que es el objetivo de su inversión. Hoy me acompaña alguien de la casa. Ustedes lo debieron haber visto en otros videos si visitan mi canal en YouTube, cosa que los invito a hacer, que es Armando del Olmo. Hoy no está como lender, usualmente está invitado como lender porque es una de las personas del equipo que te va a ayudar a la hora del crédito. Hoy está como mexicano inversionista específicamente, Armando, ya que ese es el perfil o el cliente al que yo me dirijo, al mexicano inversionista. Yo te dije, Armando, esto lo tenemos que hacer los dos juntos. Y bienvenidos, Armando, ya por aceptar este espacio y acompañarme el día de hoy. Gracias, Karina. Ya sabes que me encanta estar aquí y con este tema y con esta invitación tan particular, que es no hablar como dices, como banco, ¿no? Como lender, sino como cliente, como inversionista, como migrante, ¿no? Poder compartir la experiencia, me encanta la idea, ¿no? Y bueno, el tema que es rendimiento o seguridad, ¿no? Claro. Déjenme les explico un poco. Antes de que Sí, entremos en materia, porque yo sé que si yo te dejo aquí solo, tú hablas y no me dejas hablar nada y tú te lanzas una cátedra de 5 horas, pero como hay que darle estructura, Armando, y tenemos solo de 30 a 40 minutos, vamos a empezar por lo principal, Armando, que la gente conozca por qué hoy tú estás hablando de este tema, porque tú tienes la autoridad para poder hablar de esto. Obvio, eres mexicano, eso te da pues la razón por la que le estoy hablando yo a mi audiencia mexicana. Segundo, eres inversionista. Y tercero, ya estás viviendo acá en Estados Unidos y vives también de tu trabajo, obvio, pero las inversiones que tú tienes acá, tanto en Miami como en Houston, te generan ingresos. Por eso estás tú hablando hoy acá, no solamente porque seas mi amigo. Entonces, danos un poquito más de contexto de quién es Armando, o sea, de esa experiencia que tú tienes en esto, desde cuándo eres inversionista, cómo empezaste, un poco para que la gente entienda por qué sí tienes autoridad para hablar de esto. claro, y gracias. Como dices, ya sabes que si me dejas, puedo hablar aquí las próximas 24 horas. Entonces, Te conozco. mejor lo acotamos un poco, ¿no? Entonces, déjame, me voy un paso para atrás y les platico un poco de cómo fue que yo llegué aquí, ¿no? Cómo empecé este camino hace unos años, por qué lo empecé y cuál ha sido el resultado de eso, ¿no? Em, yo me dediqué, yo vivía en la Ciudad de México hace 4 años. Toda mi vida fui profesionista, trabajé empleado en empresas, en grandes corporativos de tecnología, más de 25 años, junté algo de dinero y empecé a comprar propiedades en México, ¿sí? Era una fórmula que funcionaba bien. Oye, compro un departamento de ciertas características, le pongo una hipoteca, lo rento y eso se paga. Y eso me va dando rendimientos y me pude hacer de un portafolio de inversiones muy interesante, ¿no? Ahora, hubo un momento en el que yo me sentaba y empezaba a ver los números de esas inversiones, ¿no? Yo me sentaba y decía, oye, esta propiedad, ¿cómo se ve? Pues resulta que la renta ya no está pagando la hipoteca, ¿no? Porque las rentas venían a la baja, el precio de las propiedades venían a la baja, y entonces empecé con inquietud. Empecé a decir, Armando, te atajo un momentico allí. El ejercicio que tú tenías en México eran propiedades que comprabas con crédito y que con las rentas se pagaban todos los gastos, o había ciertos gastos que tú tenías que sacar pesos para pagarlo. durante muchos años se pagaba todo, Ok, ¿no? con las Yo rentas. sacaba una hipoteca con el menor enganche posible, Uh -huh. rentaba la propiedad
y esa renta pagaba los gastos de la propiedad. No me dejaba flujo mensual, pero eran propiedades que iban subiendo de precio, ¿no? Se pagaban solas y entonces al cabo de cierto tiempo yo vendía esas propiedades. Ok. Pero empecé a ver, Tenías revalorización y tenías crecimiento de patrimonio. así es, y eso funcionó durante muchos años, hasta que Ok. dejó de funcionar, ¿sí? Y ahora no quiero generalizar porque yo me dedicaba a un segmento muy específico de departamentos en cierta zona, con ciertas características, pero pues sí, los números no daban, ¿no? Entonces yo Ok. empezaba a poner de mi bolsa cada mes para que la hipoteca se fuera y los gastos de la propiedad se fueran pagando. Y eso no me gustaba nada, ¿no? Creo que a cualquier inversionista pues no le gusta estar poniendo dinero de la bolsa, ¿no? Claro. Queremos poner lo menos posible. Entonces, una vez que empecé a ver esos números, empecé a buscar oportunidades en otros lugares, ¿no? Y empecé a ver otras opciones en México, empecé a ver en España, ¿no? Oye, España, ¿cómo se ven los números en España? Pues resulta que en España hay, los intereses son muy, perdón, los impuestos son muy altos y hay un problema de ocupación ilegal importante. Entonces hay un riesgo alto, ¿no? Claro. Lo revisé, no quedé satisfecho, busqué otros lugares, Canadá. Oye, Canadá, pues está muy bonito, pero está lejos, está caro, está frío, ¿no? Si uno quiere viajar de la Ciudad de México a Canadá, pues se echa por lo menos 6 o 7 horas de vuelo, ¿no? Y acabé asesorado por un equipo de personas como Karina, ¿no? Como tú, ¿no? Una persona que me llevó y me sentó y me dijo, vamos a Estados Unidos. Entonces yo, la verdad, ni por aquí me pasaba a Estados Unidos, no tenía idea como mexicano que era fácil invertir en Estados Unidos y dije, vamos, fui a Miami, vi los números, vi las propiedades, me dieron un crédito y compré una casa en el viaje, así, Estamos hablando de qué año en este momento de esa primera inversión. hace 4 años. Ok. Hace 4 años hice mi primera inversión. Ok. Y luego, viendo el camino, oye, ¿puedo comprar otra? Sí. Oye, ¿cómo? Sí, te doy otro crédito para comprar otra. Pues compré dos, ¿no? Dos casas en Miami. Y luego empecé a ver pues, que tenían un muy buen rendimiento, que los allá si la renta sí paga en muchos de los casos, por lo menos gran parte del costo de la propiedad. No quiero decir que todas las propiedades cumplan con eso. Hay que buscar las que lleguen al Claro. mejor punto. Pero empecé a ver que los números eran mucho mejores que en México. Entonces dije, bueno, pues en mi caso particular, empecé a desinvertir en México. Empecé a vender esas propiedades que tenía en México y fui trayendo ese dinero para comprar propiedades acá. Mi siguiente paso fue, oye, ¿dónde más? Miami. Miami es muy Armando, te bonito. detengo. Estas dos las compraste siendo extranjero, con una calificación crediticia como extranjero, ¿correcto? Así es. De Ok. hecho, ni siquiera una calificación crediticia, un análisis de mis ingresos y de mi saldo en bancos con una visa de turista. Lo que tú haces ahora con nuestros clientes. Así es, Ok. igualito, Ok, te vienes y vas a tu tercera inversión. ¿Dónde, cuándo la haces? ¿Y la haces como extranjero o ya la haces como local? como extranjero. Seguía comprando como extranjero. Los extranjeros tenemos la ventaja de que podemos, con los ingresos de México, el saldo de bancos en México, podemos comprar una, dos o las propiedades que den los números, sin ninguna restricción. Cuando uno es americano o tiene una residencia fiscal americana, ese universo de posibilidades se reduce dramáticamente. Entonces, yo aproveché mi estatus como extranjero para comprar varias propiedades en Estados Unidos con ese estatus, Ok. solamente comprobando ingresos en México y saldo en México. Ok, y compras entonces la tercera propiedad y ya la compras acá en Houston. Así es. Vengo a Houston, me doy cuenta que yo estaba ya inquieto, además se juntó
el tema de inversión con el tema de inquietud por la situación país en México, ¿no? En mi Ujú, caso, y aquí no quiero entrar en polémica porque pues es muy claro. difícil conciliar posiciones. Hay personas que creen que el país está muy mal, hay personas que creen que el país está muy bien, y no se trata de ponernos de acuerdo, se trata de proteger nuestro patrimonio. Pero bueno, yo empecé a invertir y luego como familia venimos a Houston, vimos los precios de las propiedades en Houston, las escuelas, la situación en México, una situación de inseguridad grave, y algunas cosas que nos empujaron a decir, vámonos a vivir a Estados Unidos. Entonces, compramos otra propiedad y nos venimos a vivir a Estados Unidos, ¿sí? Eh, Ahora, en pero ahí este hay, análisis, dime. no, que en este análisis de lo que es el tema ahorita, al principio, como decías tú, en el tipo de propiedad que tú estabas invirtiendo en México, pues no te daban los números y viste que aquí te podían dar los números. Cosa muy diferente a lo que tú y yo hablamos muchas veces hoy día, esta semana, la semana pasada con nuestros clientes, donde muchos nos dicen es que yo estoy consiguiendo en México todavía un rendimiento mayor porque probablemente son propiedades distintas a las que tú tenías, donde estoy consiguiendo un rendimiento, y vamos a hablar de lo que nos dicen los clientes, y quisiera saber tu opinión también en ese punto, que dicen Sí. sobre el 10%. O sea, me dicen, Karina, yo compro propiedades en Estados Unidos y yo consigo sobre un 10%. Y yo soy muy clara con mis clientes, yo no estoy aquí para venderle a nadie, yo estoy aquí para asesorarlos. Si en ese proceso de asesoría resulta que alguna de las propiedades que yo tengo en mi portafolio puede funcionar para solucionar el problema que tienen o puede entrar dentro de su plan de vida o su proyecto, perfectamente los ayudamos en este proceso a hacer el mejor negocio. Pero la realidad es que acá difícilmente conseguimos un 10%. Pudiéramos hacer una combinación de rendimiento más revalorización y pudiéramos sobrepasar el número, sí, es verdad. Pero a la final, si tú estás comprando propiedades en preconstrucción, por ejemplo, o en preventa, como es el caso de lo que vendemos en Miami, pues es bien incierto el número del que podamos hablar, porque estamos hablando de propiedades que van a estar listas en 1, en 2, en 3 años. Entonces, a la final, cuando empezamos a conversar con los clientes, el rendimiento o realmente qué te está motivando, es cuando descubrimos que no importa que consigan un rendimiento más bajo que el que puedan tener actualmente en México, pero quieren diversificar el patrimonio, y ya quiero que me comentes un poquito más de eso porque tú conoces más la situación de México sin entrar en política, pero sí la realidad que se puede estar viviendo, la inseguridad que puedan tener los clientes a veces de que todo el patrimonio que están construyendo, bueno, el peso empieza a perder fuerza al lado del dólar, que habían llegado creo que a 20, ahorita la paridad está un poco más baja. Entonces ya empiezan unas motivaciones de fondo que no importa que el rendimiento sea más bajo que el consiga en México, pero están consiguiendo la diversificación del patrimonio, la seguridad de un patrimonio que le ha costado años construirlo, y sobre todo la seguridad para el futuro de los hijos, que muchas veces son hijos que todavía no son adultos. Entonces, quisiera tener tu opinión y tu perspectiva, Armando, ya con los clientes que hemos trabajado y como mexicanos, recién llegaste, creo que esta semana fuiste a México y viniste, tiene esa realidad más palpable de la que la puedo tener yo. Me gustaría que nos comentaras un poco más. Entonces, ¿es rendimiento de seguridad lo que están buscando los clientes mexicanos? Pues mira, de hecho tuvimos la discusión, tú lo mencionas muy bien, esta semana, ¿no? Con algún cliente específico que decía, es que mi dinero en pesos me está dando el 11.3 en CETES, ¿no? Y en Estados Unidos no me va a dar ese rendimiento. ¿Qué es lo que debo de hacer, ¿no? Y nos buscan y nos preguntan. Y es una pregunta muy común. Y déjame doy un paso para atrás y me regreso al tema de las propiedades en México. Yo empecé, además del que las rentas y los precios de las propiedades en México iban a la baja, había un tema también de inseguridad legal, ¿no? Ok. Me tocó tener propiedades que las ocupaban, no pagaban renta y me tardaba yo 2 años en sacar al inquilino. Entonces eso me costaba mucho dinero y mucho desgaste. En Estados Unidos, además de los rendimientos, que ahorita voy a platicar un poco más de eso, el proceso legal es mucho más sencillo, ¿no? La gente cuida mucho más su estatus crediticio. Alguien que no paga la renta
en un mes y medio lo sacas de tu propiedad y lo vuelves a rentar y te cuesta $200, ¿no? Entonces, Y el riesgo que lo hagan también es más bajo porque realmente eso es dañar el score crediticio, el historial crediticio en Estados Unidos y no cualquiera se expone a dejar de pagar porque lo primero que le penalizan es el historial y con un mal historial crediticio en Estados Unidos, señores, aquí no se compra nada a crédito porque aquí vale más, no sé, que pase cualquier otra cosa que uno se dañe el crédito. Entonces tampoco es tan común, Armando, como puede pasar en nuestros países en Latinoamérica, que la gente, de que el inquilino no pague, ¿no? sí, y acá el tema, lo que lo dijiste muy bien, acá es más importante tener crédito que tener dinero, así. Entonces, uno prefiere tener líneas de crédito abiertas que tener mucho dinero en el banco. Eso es más valioso. Entonces, cuidan mucho su score crediticio. Y me regreso al tema de rendimiento o seguridad. Y aquí depende de lo que la persona quiera y cuál sea su visión, ¿no? Lo que les decía, hay personas que quieren invertir al 11.3 en CETES en México y así están bien. Yo personalmente, mi tranquilidad vale más que eso. Yo he comprado dólares a 20, ¿no? A 20.50 compraba los dólares, hoy está a 18.5 y sigo comprando dólares. Y eso a mí me tiene tranquilo y las propiedades en Estados Unidos me tienen tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que están subiendo de precio, sé que se están rentando, sé que si tengo un inquilino moroso lo voy a sacar o no, o me va a pagar al final pues porque le conviene. Entonces, todo ese modelo, esa estructura, pues a mí me da tranquilidad. Ahora, lo que platicábamos con este cliente hace unos días, Karina, es, a lo mejor no te trata de hacer como yo, que me traje todas mis inversiones a Estados Unidos. Pues eso es una decisión familiar, personal, que tomamos. Pero la decisión inteligente siempre es la diversificación. Oye, no te tienes que traer todas tus inversiones a Claro. Estados Unidos, pero sí tener una parte en dólares, en bienes raíces, ¿no? Yo les digo, oye, si quieres comprar oro, compra oro, ¿no? Oye, pero diversifícate, no tengas todo tu dinero en En la misma México, en cesta. pesos, porque hay riesgos. Entonces, lo más prudente e inteligente financieramente es la diversificación y la protección. Ahora quiero que aclares algo, Armando. Cuando dices que te sigues trayendo los pesos, ¿tú sigues generando ingresos por pesos en México que los estás trayendo a Estados Unidos? O sea, ¿sigues Yo teniendo tengo, negocios yo allá? tengo dos fuentes de ingreso en México. Una es, tengo un negocio que funciona y no lo pienso cerrar, está funcionando y me está dando pesos, lo cual es muy bueno. Y eso, parte de eso lo traigo en dólares a Estados Unidos. Uno. Y dos, todavía tengo algunas propiedades que estoy vendiendo. Entonces, de mi portafolio he ido vendiendo, no sé, una o dos por año, ¿no? Y entonces todavía tengo algunas propiedades. Fui a México justo a firmar la venta de una propiedad y ese dinero lo estoy trayendo a Estados Unidos y con eso voy a comprar una o varias propiedades acá. ¿Y qué realtor te la va a vender, Armando? Espero que nos veamos pronto en la mesa de cierre tú y yo, tú como mi cliente, por favor. Karina Chacín, ¿la conoces? Mira, me han hablado muy bien de esa señora, de esa agente inmobiliario, así que tenemos que sentarnos al terminar este webinar para presentarte las mejores opciones para ti. Armando, tú dijiste una palabra que es clave, que es diversificar, ¿ok? Y como le digo yo a los clientes, entendemos la realidad que pueda estar pasando en el país. También me han llegado clientes de otros países, aunque yo me enfoco solo en México, pero sí me han referido clientes de otros países que quieren comprar acá en Houston, igual los atiendo. Pero lo importante acá es que lo que tú decías, ¿qué quiere el cliente? Ok, quiero diversificar. Aunque tengo un trabajo, un negocio bueno, productivo, con unos rendimientos altos en mi país, quiero poner los huevos en diferentes canastas. Y me vengo y te comento ahorita, estoy trabajando con un cliente que me encanta el perfil del cliente porque él me dice, ¿no? Con la facilidad que tengo yo de trabajar en Florida y trabajar en Texas, porque trabajo en los dos mercados y conozco perfectamente los dos mercados a nivel de productos de propiedades inmobiliarias de inversión, ¿ok?
yo le digo, ok, vamos a hacer algo. Te voy a presentar un plan de inversión en propiedades en Estados Unidos, donde vamos a ver Orlando, vamos a ver Miami y vamos a ver Houston. Y vamos a hacer una combinación de propiedades de contado, de propiedades a crédito, de propiedades que no van a estar ahorita, que están en preventa, para que empieces a manejar tu diversificación también en función del ingreso que estás recibiendo de México, porque es como tu caso, tú estás todavía vendiendo propiedades. Entonces, a lo mejor, y ese perfil de cliente es muy típico en México, Karina, solo tengo un monto ahorita, estoy vendiendo propiedades, ya las tengo bajo contrato, cierro en un mes, en 2 meses, estoy vendiendo otras propiedades, entonces podemos hacer, Armando, ese plan de inversión adaptado a la medida de cada cliente. Pero al final, ¿qué busca? O sea, los clientes lo que quieren es asegurar el patrimonio, es decir, como me decía en este caso el cliente, Karina, yo tengo un negocio que ni siquiera es en real estate, es otro negocio en Estados Unidos que me va muy bien. Yo no pienso ni siquiera irme a Estados Unidos, pero sí quiero tener la tranquilidad para mis hijos. Entonces, la pregunta que le haríamos a los clientes, ¿qué es lo que estás buscando? Si meramente es conseguir rendimientos más altos que en México, probablemente Estados Unidos no sea el sitio para invertir. Ahora, si quieres diversificar, si quieres tener seguridad, si quieres tener un plan de inversión en diferentes zonas con diferentes ventajas de renta corta, renta larga, generar ingresos inmediatamente, generarlo dentro de 3 años y tener también revalorización, pues tenemos muy buenas opciones aquí en Estados Unidos para ofrecer como lo estás haciendo tú, combinando Miami con Houston. Entonces, ya para ir cerrando el webinar, Armando, la conclusión, en tu experiencia y como lender de esta situación, cuando estos clientes nos dicen, no, es que es solo rendimiento. O sea, ¿vale la pena quedarse en México solo porque tengo un alto rendimiento y aquí no lo consigo? ¿O aquí puedo tener otras variables que me van a ayudar a mí a equilibrar y que la balanza diga, vale la pena invertir en Estados Unidos? Justo eso iba a comentar. Independientemente que el inversionista quiera solo rendimiento, eso no quiere decir que en Estados Unidos no hay rendimiento. Y yo lo veo en las Claro. propiedades que yo compré, ¿no? Yo compré las propiedades y han tenido una plusvalía, y déjenme usar un adjetivo, ¿no? Espectacular, ¿no? Propiedades que compré hace 3 años, pues ya subieron 40% de valor, ¿no? Que compraste Eh, nueva, correcto. Esas casas las compraste nuevas, nuevas. propiedades nuevas, ya subieron 40% una, 50% otra, y entonces no quiere decir que el tener tu dinero en dólares en una propiedad no te va a dar rendimientos. Claro que te va a dar rendimientos y te va a dar seguridad. Pero lo mismo, no se trata de traerse todo para acá, sino decir cómo tengo un portafolio balanceado, ¿no? Que tenga un buen balance para que me dé rendimientos y además yo esté tranquilo. Ese sería como el equilibrio. Claro, y que tenemos lo mejor de los dos mundos, de lo que pudiéramos tener, preventas, rentas cortas en Miami o en Orlando y tener la seguridad de una renta larga en propiedades nuevas acá en Houston, que se pagan prácticamente solas con un monto de enganche que siempre se lo calculamos antes de ofrecer cualquier propiedad, que usualmente está alrededor de un 50% en la mayoría de los casos, para que no tengas que sacar ni un solo peso de la bolsa. Y a la final también va a depender del gusto del cliente, porque me ha pasado con clientes que me dicen, ¿sabes qué? No me importa sacar un poco más del dinero, pero es la casa que me gusta es esta, no se va a pagar completamente con la renta porque es una casa, digamos, de un precio mayor que el estándar para que se pueda pagar sola, pero es el gusto del cliente. Y repito la frase que dije hace rato, esto es un traje a la medida de la necesidad del cliente. Y bueno, Armando, antes de irnos, yo quiero aprovechar y tenemos que hacer publicidad porque de esto vivimos tú y yo, de estas casas que yo le ofrezco a mis clientes y a través de las cuales le ayudo a resolver sus problemas y que luego tú nos ayudas con el crédito, como nos pasó esta semana que tuvimos un cierre formidable donde no sé si viste ya el testimonio del cliente.
y agradeció al equipo, o sea, que es importante porque parte de ese equipo eres tú también en la parte del crédito. Aquí está una propiedad que está ahorita en 254.960. Es una propiedad que con un 50% de enganche la podemos rentar. Se va a pagar sola, tiene unos taxes que en comparación con otras comunidades de la zona están bajos, y el HOA en esta comunidad también está baja. Así que si estás buscando una propiedad para rentar y estás en este rango de precio por debajo de los 260, esta es una casa ideal para que en este momento empieces a diversificar tu portafolio de inversiones, empieces a diversificar tu patrimonio y tengas a la mano una propiedad que con el 50% de enganche se va a pagar sola. ¿Qué hacen ahorita? Bueno, sencillo, acá está el código QR donde me puedes contactar a través de WhatsApp para que hablemos en detalle. Esperemos que la propiedad esté disponible y si no, no pasa nada, pues siempre consigo buenos deals para ti en el momento que me contactes. Armando, vuelve a la pantalla para que ya cerremos este webinar del día de hoy. Ya hablando de otro rol, ya no el Armando inversionista, pues somos un equipo donde Armando representa a un lender, en este caso Q Capital, a través del cual nosotros podemos ayudar a los clientes a hacer las inversiones a través de crédito. Somos un equipo bastante grande y que estamos ya bien organizados, ¿no? En el sentido de que el cliente pueda pasar por el proceso o por los procesos que va a pasar y que siempre se sienta acompañado con nosotros, inclusive hasta el cierre. Que yo creo que es la parte que más disfrutamos, Armando, cuando nos conseguimos ahí en casa de título, en la compañía de título para firmar el cierre, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, Armando, ¿qué recomendación le darías tú a esa persona que nos está viendo en vivo, que va a ver esta grabación, esos potenciales clientes mexicanos que están pensando, que están vendiendo propiedades en México y todavía dudan si invertir acá en Estados Unidos o no? Déjame cerrar diciendo lo siguiente, Karina. Uno es, como mexicanos, como extranjeros, y hablándole a los mexicanos hoy, es muy fácil conseguir un crédito en Estados Unidos y comprar una propiedad en Estados Unidos es muy rentable. Uno. Dos, el proceso a seguir es llenar una aplicación de crédito que no los compromete a nada ni les cuesta y nos permite a nosotros hacer una precalificación y emitir una carta de preaprobación. Entonces yo les digo siempre es mejor tener un crédito preaprobado y no usarlo que no tenerlo. ¿Sí? Entonces, que conseguir la propiedad que necesitan o que les gustó y que se nos vaya de la mano sencillamente porque no tenemos esa carta de precalificación, en el caso específicamente de Houston. Así es, que llenen su aplicación, los precalificamos, los preaprobamos y entonces ya tienen esa seguridad para poder salir a buscar la propiedad que quieren. Así es. Y acuérdense que hay una metodología con la que trabajamos. Primero es esa llamada que puedes hacer el día de hoy o ese mensaje que me puedes enviar a través de WhatsApp y por allí yo te contacto. Tenemos una conversación de unos 7 minutos donde entiendo cuál es tu realidad, cuál es tu necesidad, cuál es ese plan con el que quieres venir para acá, para Estados Unidos. Vamos luego a un Zoom donde en función de lo que estás buscando y de algunos números que tú me das del rango del precio en el que te quieres mantener, te ofrezco opciones y ya ahí como tercer paso vas de la mano de Armando para justamente esa precalificación, terminar de afinar que sí tenemos, perdón, Armando, tenemos todas las cartas listas, todos los haces en la mano para demostrarle a ese propietario, ese constructor, que sí puede ser propietario de una casa acá en Estados Unidos a través de un crédito. Así que, señores, los invito a contactarme, a que nos permitan, Armando, a mí acompañarnos en este proceso, no solo desde el punto de vista de Armando como lender, sino también con la experiencia que tiene, porque ya la vivió y la está viviendo como inversionista mexicano en Estados Unidos. Armando, como siempre, fue un gran placer compartir contigo esta pantalla, este espacio, estos 30 minutos. Y nada, nos vemos en la próxima. Yo siempre invitándote. Gracias por invitarme. Un gusto. A ustedes, que tengan un bonito día y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego. Karina Chacín, Realtor.